corazón, Señor, un corazón para adorarte, un corazón para servirte. Dame un nuevo corazón, Señor, dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para adorarte, un corazón para servirte. Buenas noches, soy el padre Javier Fernández, misionero claretiano, y compartiré con ustedes algunas reflexiones en dos partes, cada una de ellas dividida a su vez en dos, o sea que van a ser cuatro partes. Como estamos en esta semana que está entre la Ascensión y Pentecostés, antes de iniciar los temas de hoy voy a decir unas palabritas sobre los dones del Espíritu Santo. Sabemos que en base a Isaías nosotros tenemos una lista de 7 dones y a mí me pareció bueno separarlos en dos partes, los 4 primeros y luego los 3 restantes. Los 4 primeros son el don de sabiduría, de entendimiento, de consejo y de ciencia. Y los otros 3 son piedad, fortaleza y temor de Dios. ¿Por qué los separé así? Porque los 4 primeros, sabiduría, entendimiento, consejo y ciencia, tienen cierto parentesco. Tienen que ver con lo que en la Biblia, sobre todo en el Antiguo Testamento, se llama la sabiduría. Que la sabiduría no es simplemente un conocimiento de haber hecho muchas carreras, tener muchos títulos, sino es comprender el sentido de la vida y sobre todo entrar en el plan de Dios, comprendiendo hasta donde sea posible ese plan y aceptando ese plan en nuestra vida. Las cosas que venimos diciendo los martes por la noche, el martes pasado, este martes, son cosas que tratan de ayudarnos a entender el sentido de la vida, a entender o adquirir sabiduría, a entender por dónde orientar nuestra vida. Así que solo me queda esperar que el Espíritu Santo, que celebraremos el próximo fin de semana de modo muy especial, nos oriente para tener sabiduría, entendimiento, consejo y ciencia. Esta es la introducción. El primero de los temas propios de hoy se llama Río helado a cruzar, metáfora de mi vida. Río helado a cruzar, metáfora de mi vida. Se trata de un relato que yo ahora en la primera parte simplemente voy a leerlo, agregando alguna cosa si es necesario, y después de la música vamos a tratar de sacar algunas conclusiones. El relato dice así: un viajero muy cansado llegó a la orilla de un río. No había puente por el cual se pudiera cruzar. Era invierno y la superficie del río se hallaba congelada. Oscurecía y él deseaba pronto llegar al pueblo. Este se encontraba enfrente y a poca distancia del río. Podía ver ya las luces del pueblo, pero tenía que cruzar ese río, el río congelado. El viajero quería aprovechar la luz natural para distinguir el camino. Llegó a preguntarse si el hielo sería lo suficientemente fuerte para soportar su peso. Claro, aquí en Uruguay no tenemos la experiencia, ni en Uruguay ni en Argentina, la experiencia de ríos congelados que podamos caminar sobre ellos, pero en muchos lugares de la Tierra que sí es así. Como viajaba solo y no había nadie más en los alrededores, una fractura del hielo y una caída en el río helado significaría la muerte. Pero pasar la noche en ese lugar representaba también el peligro de morir de frío. O sea que estaba entre un frío y otro frío. Por fin, después de muchas dudas y miedos, se arrodilló
y comenzó, muy cuidadoso, a arrastrarse por encima del hielo. Imagínense lo que significa eso, con las manos sobre el hielo, las rodillas sobre el hielo, con un ambiente muy frío. Solo pensarlo me da frío. Pensaba que al distribuir el peso de su cuerpo sobre una mayor superficie, sería menos probable que el hielo se quebrara bajo su peso. Una solución, en principio, inteligente. Había recorrido la mitad del trayecto en esta forma lenta y dolorosa por el frío, y de pronto escuchó el sonido de una canción detrás de él. De la noche salió un carruaje tirado por 4 caballos, lleno de carbón y conducido por un hombre que cantaba con alegría mientras iba despreocupado por el camino. O sea, el contraste entre él, que iba agachado, sufriendo el frío, con miedo de que el hielo se quebrara, y este hombre que viene tranquilamente, despreocupado, sobre un carro lleno de carbón pesado, con 4 caballos que golpean fuerte, y cantando tranquilo, no se hacía problema. Allí se encontraba nuestro cuidadoso viajero arrastrándose con manos y pies helados, en esta noche bastante fría, mientras a su lado, como un viento invernal, pasó el conductor con su carruaje, caballos y pesada carga por el mismo río. Entonces aquí tenemos un contraste. Un hombre solo, caminando, con temor a hundirse, y que busca una solución aparentemente inteligente, la de distribuirse el peso de su cuerpo, disminuyendo así el riesgo de que el hielo se quiebre y se vaya al agua helada. Imagínense si sufrimos el frío lo que será estar metido en agua helada. Y el contraste con este carruaje, con 4 caballos, que golpetean fuerte en el piso, cargado de carbón, que va cantando, desentendido de los problemas. Tenemos delante entonces 2 maneras de caminar en la vida. Una manera temerosa, cauta, y otra manera despreocupada, estando seguro de que va a cruzar el río y va a llegar pronto al pueblo. Esta es la primera parte del relato. Vamos a escuchar un poco de música y luego veremos las conclusiones que sacamos de él. Como barro en tus manos me dejo moldear, tus caricias me dan libertad, con ternura me formas a tu voluntad, soy el sueño que plasmarás, por eso yo todo lo espero de ti, abandonado en tu amor, perdido en tu mirar, confiado en tus promesas. Quiero cantar, abandonado en tu amor, perdido en tu mirar, confiado en tus promesas. Quiero cantar que si tú estás, no necesito nada más. Como un niño en los brazos de su mamá, tú me llenas de seguridad. Nada
temo, a tu lado me cubres con paz. Yo confío en tu bondad, por eso yo todo lo espero de ti, Sí, volvemos. abandonado en tu amor, perdido en tu mirar, confiado en tus promesas. Vamos a continuar entonces. Ahora vamos a tratar de sacar en cuenta algunas conclusiones del relato que recién leí. Cuando se presentan problemas, es frecuente que algunas personas se queden a la orilla del río, se queden con la duda de qué hago. No quiero permanecer y pasar la noche en el frío, pero tampoco sé qué hacer. Tengo demasiado miedo de que se me quiebre el hielo y me caiga al agua helada. Estas personas son incapaces de decidir qué camino tomar, qué decisiones tomar para poder atravesar el río y llegar al pueblo que está ahí enfrente. Se ven las luces, pero no se puede llegar sin cruzar el río. Muchas veces en la vida no podemos llegar a algo que parece muy cercano sin pasar por una prueba más o menos importante. En el caso de este viajero era la prueba de cruzar el río helado. ¿Lo cruzaré? ¿No lo cruzaré? Otras personas prefieren permanecer de este lado del río, tratando de reunir valor para llegar al otro lado de ese problema. El río es el problema que se encuentran delante. Dicen, bueno, en fin, ya me voy a animar, como aquella persona que está convencida que se va a animar a tirarse a la pileta a nadar, pero como sabe nadar poco, dice, no sé si tirarme. Y así pasa el tiempo, y en este caso el problema era que se le hacía de noche. Y si al frío y al riesgo de quebrarse el hielo se le suma la noche, realmente era un enorme problema. ¿Cuántas ocasiones en la vida nos pasa esto? Que estamos complicados, que estamos desorientados frente a un río que tenemos que cruzar, que no sabemos cómo la historia va a terminar. La otra cosa tiene que ver con que algunas personas en la vida se arrastran en vez de caminar por temor a que las situaciones se le vuelvan en contra. Diríamos, se le quiebre el hielo. Su fe no es lo bastante fuerte para sostenerlos de pie en medio de los problemas. Claro, desde el punto de vista de la física, fue inteligente la opción de este hombre. Ahora, desde el punto de vista del simbolismo, la interpretación es distinta. No es una interpretación de inteligencia, sino una interpretación de inseguridad. Como no estoy seguro de poder caminar derecho en la vida, de poder caminar erguido, entonces me agacho, me arrastro, enfrío mis manos, enfrío mis pies, o sea, sobrevivo. Hay situaciones de la vida que en vez de vivir, sobrevivimos. Ese canto famoso años atrás que decía que está en la vida sobreviviendo, apenas sobreviviendo. Bueno, a veces nos puede pasar que estemos apenas sobreviviendo. ¿Qué es lo que hace este hombre? Con arrastrarse para tratar de crear el menor riesgo de que el hielo se le quiebre. Pero existe la otra situación. Existen los que van silbando alegremente por el camino. A pesar de que las cosas parecen tan difíciles como ahora en tiempos de pandemia, sin embargo ellos están confiados y van silbando alegremente por el camino. Saben en quién tienen puesta su confianza y su fe es inquebrantable. Alguien decía cuando David venció a Goliat, no era porque David era más fuerte que Goliat,
sino porque David tenía mucha fe en su Dios y sabía que su Dios era más fuerte que Goliat. O sea que David venció a Goliat no por su inteligencia y su fuerza, sino por la confianza que tenía en el Dios que le ayudó a vencer al gigante. ¿Cuántos gigantes en nuestra vida, como Goliat, como este río helado, se nos presentan delante y podemos hacer como este viajero temeroso, desconfiado, que se arrastra, o como es otro viajero que va confiado en aquel que lo protege y va tranquilo, cantando, no bailando, pero cantando o silbando, mientras su carruaje va cruzando el río. Y seguramente cruzó totalmente el río y llegó al pueblo enseguida, mientras nuestro protagonista, el pobre, seguía arrastrándose y esperemos que haya podido llegar. Entonces, la buena pregunta que puedo hacerme frente a todo esto es: ¿cómo actúo yo en la vida? Si actúo como una persona que desconfía, que no pone toda su confianza en Dios y que por lo tanto está siempre calculando, pensando como el apóstol Pedro: Señor, me hundo, nos hundimos, calculando en términos puramente humanos, o si pongo mi confianza en Dios, de manera tal que aunque las circunstancias sean difíciles, aunque el río sea ancho, aunque la noche sea muy fría, aunque esté viniendo la oscuridad, aunque como David tenga un Goliat muy grande delante, sin embargo mi confianza en Dios es tan grande como es Dios mismo, y entonces eso me permite vencer las dificultades. Ojalá nosotros estemos en este segundo caso, en el caso de este viajero que va en el carruaje, en el caso de David, que confió en Dios, que confió en las cualidades que Dios le dio y se largó a cruzar el río sin ninguna dificultad, sin ningún temor de no poder hacerlo. Vamos a la música y luego pasaremos al segundo relato. Quiero contar, Jesús amigo, que contigo estoy feliz. Si tengo tu amistad, lo tengo todo, pues estás dentro de mí. Después de comulgar me haces como tú, me llenas con tu paz. En cada pedacito de este pan completo estás y así te das. Estás ahí por mí porque conoces que sin ti pequeño soy. De ahora en adelante nada nos separará, ya lo verás. Te escondes en el pan y aunque no te puedo ver, te puedo acompañar, es mi lugar preferido. Hoy quiero comulgar, abrirte mi corazón, así de par en par eres mi mejor amigo. Dos mil años atrás a tus amigos invitaste a cenar y ahí les prometiste que con ellos por siempre ibas a estar. Y ahora cada vez que el sacerdote eleva el pan en el altar, me pongo de rodillas porque sé que en esa hostia tú estás. Te escondes en el pan y aunque no te puedo ver, te puedo acompañar, es mi lugar preferido. Hoy quiero comulgar y abrirte mi corazón, así de par en par eres mi mejor amigo.
Vamos a continuar entonces. La parte siguiente se llama así: las crisis como bendiciones y oportunidades. Es natural que los seres humanos sintamos y veamos las crisis como problemas. Pensemos en la crisis del coronavirus o COVID-19. Es realmente un problema o un conjunto de problemas. Pero este enfoque, esto que vamos a hablar ahora, nos plantea algo que se ha venido hablando bastante en estas semanas, que es la otra mirada, la otra cara de la luna, como yo digo, respecto a las crisis. Cómo las crisis son oportunidades e incluso bendiciones. Desde la fe podríamos decir que Dios permite las crisis para que crezcamos, o que crecemos a veces a partir de las crisis. Einstein, el famoso físico del siglo XX, dice: no pretendamos que las cosas cambien si siempre hacemos lo mismo. Que no podemos lograr que las cosas cambien si siempre repetimos una rutina, siempre igual. Cuando nos damos cuenta que hace falta cambiar, tenemos que comenzar a hacer cosas distintas, pero cosas inteligentes, claro. Con solo cambiar por cambiar tampoco vamos a mejorar nada. Salir de la famosa zona de confort, de la comodidad, hacia algo nuevo, es una gran ayuda para poder plantearnos de otra manera las situaciones, para poder dar respuestas nuevas, para poder mirar de frente la realidad y para poner en funcionamiento nuestra capacidad de crear cosas nuevas. Es propio del ser humano no solo repetir como los animales la rutina de siempre. Una hormiga hace siempre lo mismo, un pájaro hace siempre lo mismo. El ser humano tiene capacidad de cambiar, y a veces de manera drástica, su vida por decisión propia. Pero a veces necesitamos de alguna crisis, de algún problema que nos dé un empujoncito para que nos decidamos a ese cambio que siempre estoy posponiendo. Mañana empiezo, la semana que viene empiezo. La crisis es la mejor bendición que puede sucederle a personas y países porque nos empuja a concretar progresos. Pensemos que no fue, por supuesto, ninguna bendición para Europa la Segunda Guerra Mundial. Fue una situación totalmente trágica, pero sin embargo mostró la capacidad, sobre todo de algunos países, para levantarse de la guerra, de los escombros de la guerra. Pensemos en Alemania, el caso más típico, el llamado milagro alemán. Si hubo un país que sufrió la Segunda Guerra fue Alemania, país bombardeado por excelencia. Y sin embargo, no muchos años después, unos años después, pero no muchos años después, Alemania comenzó no solo a volver a ser la que era antes, sino a superarse y a ser lo que es ahora. Un país que en algunos aspectos, por lo menos, sirve de modelo de capacidad de resiliencia, como se dice ahora, de capacidad de lograr tener lo que antes se había perdido, pero a la vez incluso de superación de lo que se tenía. Tener problemas, la lucha por esquivar las crisis, porque si tratamos de evitar los problemas, la única manera es morirse. Mientras yo estoy vivo, tendré problemas, tendré crisis, entonces el camino que me queda es enfrentarlos de una manera renovada para lograr salir adelante en la lucha de todos los días. Vamos a otro punto. La creatividad nace de la angustia, como el día nace de la noche oscura. El día nace de la noche oscura. La creatividad nace de la angustia. Muchos descubrimientos, muchas soluciones se han encontrado empujados por la angustia de tenemos que hacer algo.
tenemos que solucionar algo de alguna manera. Ha habido algunos otros descubrimientos e ideas que han surgido en la tranquilidad, pero gran parte de los problemas han surgido de situaciones difíciles, angustiosas, donde ha sido necesario utilizar toda la inteligencia, no de una persona, de un equipo, de muchas personas, para salir adelante. Pensemos cuando miramos ahora todos los problemas del coronavirus, del COVID-19, la cantidad de personas, de equipos, de laboratorios que están buscando de distintas maneras y cuanto antes encontrar una vacuna y otros medios para lograr superar como humanidad este problema que nos tiene bastante complicados. Ojalá que este problema nos ayude a ser más creativos y también entre nosotros más solidarios. En la crisis nacen las nuevas ideas, los descubrimientos y las grandes estrategias. O sea, cuando todo se pone difícil, ahí es cuando tenemos la oportunidad, no es que se dé automáticamente, pero tenemos la oportunidad de comenzar a transitar caminos nuevos, eso que nunca quisimos recorrer, pero como nos damos cuenta ahora de que los anteriores no anduvieron, probamos con nuevas sendas. Quizá de esa manera podamos encontrar la salida adecuada para nuestras dificultades. Quien supera una crisis se supera a sí mismo sin quedar superado. Repito, quien supera una crisis se supera a sí mismo sin quedar superado. No basta con que yo me mantenga a mí mismo, como si mantuviera una piedra, sino que yo estoy destinado a crecer. Y para crecer tengo que superar dificultades, superar crisis. Esa es la utilidad de las crisis, desafiarme. Si un equipo de fútbol juega solo, va a ganar, pero ¿contra quién? Contra nadie. Si juega contra otro equipo, está desafiado por ese equipo y va a demostrar sus habilidades venciendo al adversario. Por nuestro adversario son las dificultades y crisis. Yo tengo que mostrar y mostrarme a mí mismo que tengo habilidades y cualidades superando ese adversario que de diversas maneras se me presenta en la vida. Quien atribuye a las crisis sus fracasos y penurias, desprecia su propio talento y respeta más los problemas que las soluciones. Respeta más los problemas que las soluciones. Si mis problemas son grandes, tendré que ser capaz, a solas o con los demás, de crear soluciones más grandes todavía. Si mis problemas son pequeños, bueno, bastarán pequeñas soluciones. Pero así como David en la comparación anterior no se acobardó al ver a Goliat tan grande, con armas tan poderosas, de tanta altura, sino que simplemente recurrió a lo que sabía. Como buen pastor, tenía la onda ¿para qué? Para espantar a los lobos. En este caso el lobo era Goliat, el gran lobo, que hizo lo que tantas veces hizo ante los lobos, para espantarlos que no le comieran el rebaño. Sacó la piedra, tomó su onda y en vez de pegarle una pedrada a un lobo, le pegó una pedrada a Goliat en la frente y lo volteó. Después tuvo que usar su espada porque no lo tenía y cortarle el cuello. Por supuesto todo esto es simbólico, no estamos pretendiendo que nadie le corte el cuello a nadie, pero sí que seamos capaces de enfrentar, como lo hizo David, al gigante que se nos aproxima y vencerlo con la confianza siempre puesta en Dios. Vamos a la música. Corazón, Señor, un corazón para adorarte,
corazón, Señor. Dame un nuevo corazón, Señor. Un corazón para adorarte. Un corazón para servirte. Dame un nuevo corazón, Señor. Limpio como el cristal, dulce como la miel. Un corazón que sea como el tuyo, Señor. Continuamos con las crisis diciendo que la verdadera crisis es la de la incompetencia, la de la incapacidad. El problema de las personas y los países a veces es la pereza para buscar salidas y soluciones. Lo que decíamos antes, probamos salidas y soluciones antiguas que sirvieron en otro tiempo y ahora no sirven, tenemos que buscar nuevas. Pensemos este tiempo del coronavirus. Muchas veces no podemos estar juntos, supongamos el caso de las escuelas. Bueno, utilicemos los medios virtuales, que no son lo mismo que lo presencial, pero que nos ayudan no solamente a continuar estudiando, haciendo actividades, sino a darle un lugar mayor a estos medios que cuando volvamos a lo presencial podremos hacerlo un poco más mixto, un poco presencial, un poco virtual. Se ha dicho que sin crisis no hay desafíos, y sin desafíos la vida es una rutina, una lenta agonía. Cuando tenemos problemas estamos ansiando que esos problemas sean superados y que lleguemos a la tranquilidad. Pero si la vida fuera toda tranquilidad, como en los cementerios, sería muy aburrida. Cuando yo recorro mi vida, algunas de las cosas más interesantes para contar y recordar son desafíos que logré superar. A mí me gusta contar un caso que me sucedió años atrás y que nadie logró adivinar la solución que yo le encontré. Pongo esto como un ejemplo personal. Yo iba a celebrar un casamiento, una boda, en una parroquia que nunca había ido, el párroco no estaba, y un rato antes, cuando estamos preparando las cosas, me encuentro con un problema. Me dicen, la persona que tiene la llave del equipo de música no ha venido, por lo tanto estamos sin música. ¿Cómo hacer? Hacer una boda en silencio, sin música, no es lo mejor. ¿Qué podemos hacer para no suspender la boda, sabiendo que no contaremos con música? ¿Saben lo que se me ocurrió? Y esto es una demostración de cómo cuando uno está en el aprieto se le ocurren ideas que de otra manera no aparecen en la mente. En las bodas, sin misa, hay 3 momentos principales de música: a la entrada, después de colocar los anillos y a la salida. En esos 3 momentos hicimos lo mismo: aplaudir. Aplaudimos cuando entraba la novia, aplaudimos un rato después de la colocación de anillos y aplaudimos a la salida. No hacía falta electricidad para eso. Si hubiera habido un corte de luz, lo mismo hubiéramos podido aplaudir y hacer una hermosa celebración de bodas. Yo creo que estos novios, que nunca más los vi, podrán contar más de una vez, tuvimos una boda muy original, sin música, pero con muchos aplausos. Ahí tenemos un ejemplo, en este caso personal. Sin crisis tampoco hay méritos. ¿Qué mérito tiene solucionar todo si no aparecen problemas y dificultades? ¿Qué mérito tiene para un barco andar por el mar si nunca enfrenta tempestades? Hasta que un barco enfrenta la tempestad, yo no sé si realmente está bien hecho o simplemente funciona bien porque no hay ninguna ola alta, ningún viento muy fuerte. Es en la crisis donde aflora lo mejor de cada uno.
porque sin crisis todo viento es solo caricia, pero no fuerza de cambio. Voy a repetir esta última frase porque me parece muy interesante. Sin crisis, el viento es solamente una caricia, hermosa, pero solamente eso. No es una fuerza de cambio. La fuerza de cambio son los vientos fuertes, que molestan, que despeinan, que hacen volar la gorra, pero que mueven el aparato, mueven la realidad y nos llevan a cambiar. Solo hablar de crisis es promoverla. Solo hablar. Quizá no estamos en crisis, pero yo, como estoy convencido, hablo tanto de crisis que al final me convenzo y convenzo a los demás que estamos en una crisis. Y otro que viene de fuera me dice, pero ¿de qué se quejan ustedes? Esto que les pasa a ustedes no es nada. En el caso de aquí, de Uruguay, pensemos, cuando hemos visto esos países que no alcanzaban los ataúdes o los cementerios para enterrar gente, cuando vemos todas esas situaciones extremas, personas que morían solas y quedaba el cuerpo en una habitación, las dificultades que estamos pasando acá parece muy poca cosa. Compararnos con los que están peor nos permite no absolutizar las crisis ni creer que somos los más desgraciados en este mundo. Pero tampoco sirve callar cuando hay crisis, porque callar en la crisis promueve el conformismo. Bueno, no digamos nada, hagamos de cuenta que no sucede nada y sigamos adelante, que acá no hay ninguna dificultad. En vez de esto debemos trabajar de manera perseverante para encontrar entre todos una salida. Ni quedarnos hablando solamente, ni callarnos la boca creyendo que ahí está todo solucionado, sino manos a la obra. Y por último, en este punto, acabemos de una vez con la única crisis amenazadora, la tragedia de no luchar por superarla. La única crisis amenazadora, la tragedia de no luchar por superar las crisis. Yo quiero terminar este punto con un texto que está en uno de mis libros que dice así: mucho tiempo estuve convencido de que mi vida sería mejor después de casarme, después de tener un hijo y después de tantas otras cosas. Pero más adelante me sentí frustrado porque mis hijos no eran lo suficientemente grandes para comprender muchas cosas y ayudarme de modo efectivo. Pensé entonces que yo sería realmente feliz cuando ellos fueran mayores. Los seres humanos nos decimos que nuestra vida se estará completa cuando a nuestro cónyuge le vaya mejor, cuando tengamos un empleo más estable, un auto mejor, una casa propia, cuando podamos ir de vacaciones, cuando estemos jubilados. Pero la verdad es que no hay mejor momento para ser felices que ahora. Ahora. Si no es ahora, ¿cuándo? Mi vida siempre estará llena de desafíos, de cosas por lograr que ayudan a darle sentido. No sirve esperar un tiempo de oro que llegaría después de superar esos desafíos. Ese tiempo de oro no existe en esta vida. A veces me engaño creyendo que estoy a punto de comenzar a vivir de verdad. En esos momentos creo que basta con superar un obstáculo de mi camino para que llegue lo que hace tanto tiempo que espero con ansia. Entonces la vida comenzará a ser plena para mí y los que me rodean. Pero a fuerza de vivir me di cuenta de que esos obstáculos y problemas son parte normal de mi vida, de una existencia que por esperar lo que nunca llega estoy dejando escapar como el agua entre mis dedos. Esta perspectiva me ha ayudado a ver que no hay camino a la felicidad, sino que la felicidad es el camino. No hay camino a la felicidad, sino que la felicidad es el camino. Hace tiempo que hago de cada momento un tesoro, sobre todo cuando lo he compartido con alguien especial para mí. Porque el tiempo no espera, pasa. Por eso dejé de esperar que termine este año, que me aumenten el sueldo, que baje 10 kilos, esperar el viernes por la noche, esperar el verano,
esperar que me muera. Puedo pasarme la vida esperando. De una vez decidí que no hay mejor momento para ser feliz que ahora. Porque la felicidad es un sendero, no un destino. No es un punto de llegada a la felicidad, es un modo de caminar. ¿Estamos caminando con felicidad? O sea, con una vida plena de sentido. ¿O estamos caminando al tuntún, de una manera tonta? Esa es una buena pregunta. ¿Cómo estoy caminando en la vida? Por eso trabajaré disfrutando del hoy como si no necesitara el dinero que me pagan. Amaré como si nunca me hubieran herido. Y bailaré con la pasión para vivir en mi cuerpo, como si me viera y aplaudiera mi amado amigo Jesús. En esta noche entonces les dejo todas estas reflexiones, no quiero sumar más cosas porque es bastante, de manera tal que esto nos acompañe en la reflexión de la noche, nos ayude a pensar que tenemos mucha tarea para hacer, muchos ríos para cruzar, muchas dificultades para superar, que los cambios y problemas son oportunidades, que son bendiciones, que podemos ser mucho mejores después que superemos las dificultades y que no se trata de esperar que allá lejos y no sé cuándo yo comience a ser feliz, porque solo seré feliz alguna vez si ya ahora estoy trabajando por esa felicidad para mí y para los demás. Buenas noches. Corazón, Señor, un corazón para adorarte, un corazón